Los martes, el maestro Celedonio Jiménez publica siempre un artículo que es una lección para la vida política y social de la República Dominicana como intelectual. El maestro meritísimo Celedonio Jiménez, que hace parte de nuestro staff aquí en el espacio Voz para el Cambio. El artículo de hoy del maestro Celedonio Jiménez, titulado De la cumbre a las mazmorras, debe llamar a la reflexión a los políticos y a los ciudadanos, a los intelectuales que pueden en un momento dado ocupar una posición pública y no perder el tacto, el olfato político de que a una función pública se va a servir, no a servirse. No a servirse, como olvidó el Partido de la Liberación Dominicana su propio eslogan de servir al partido para servir al país. Entonces, Celedonio Jiménez, con este artículo de la cumbre a las mazmorras, está señalando un aspecto crucial. Usted puede estar encumbrado en un momento dado, perder los hilos de la cordura y entonces ir a parar a donde ningún ser humano quiere parar. E incluso ni el vulgar delincuente o vulgar ladrón, con todo el respeto que merece como ser humano, sabiendo que lo que está haciendo es malo, es pecaminoso o infringe la norma social, no quiere ir a prisión. Pero bueno, lo hace. Y el maestro Celedonio, primer párrafo de su artículo: la vida da lecciones y más aún la vida política. El apresamiento la semana pasada del último procurador general de la República, bajo el gobierno del licenciado Danilo Medina, doctor Jean Alain Rodríguez Sánchez, junto a otros altos funcionarios y asesores de su gestión, incriminados con graves acusaciones, constituye un acontecimiento que ha llamado la atención a todo el país. La República Dominicana ya había vivido situaciones en que expresidentes de la República, generales, líderes de bancas comerciales, habían sido apresados y recluidos en las cárceles. Pero, a decir verdad, son muchos, mucho más los de alto estatus político, rangos militares y funciones financieras y comerciales que debieron haber ocupado espacios carcelarios ya desde tiempos pasados, pero quienes debieron instrumentalizarlo, o bien les faltó la independencia política, o bien les faltó coraje, vergüenza y responsabilidad a todas esas condiciones, o todas esas condiciones a la vez. Hoy hay que reconocer el cumplimiento de la palabra por parte del presidente Luis Abinader en el sentido de asumir la independencia de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público. Y por ahí va el artículo excepcional, brillante, puntilloso, y que es una cátedra de un maestro de la sociología en la República Dominicana. Es una advertencia social, política, moral para los que están en una función pública y para esos jóvenes relevo que vienen detrás preparándose, formándose y que van a ocupar las funciones públicas en las iglesias, en las escuelas, en los ministerios o en el propio Palacio Nacional y en todo el ámbito de la justicia, sea ministerio público o sea jueces. Es decir, los que van a conducir la vida social, política, institucional y moral de la República. Ese es un artículo que hay que conservarlo y ojalá que los maestros y la maestra los lean, por lo menos en los liceos y en las aulas universitarias, para que se puedan ver en el ejemplo o en el mal ejemplo o en el espejo en el que hoy se miran funcionarios de gobierno pasado. Don Jacinto Ascensión. Bueno, aprovecho para saludar al maestro Celedonio Jiménez. Cumplió años en estos días. Me lo encontré en una actividad que se realizó en el Centro Boló, una publicación de un libro con pocas personas que estábamos presentes. Y yo que le doy seguimiento a Celedonio, mirando todo lo que uno lee,
todo lo que uno ve en los medios, ver la categoría de Celedonio como sociólogo que está haciendo una interpretación a partir de una mirada social de lo que va pasando, de cómo la sociedad se va moviendo, cómo nuestro país va caminando, a uno también le da ese deseo de querer también imitar lo que está haciendo el maestro Celedonio. Conocemos de él la formación, conocemos de él su parte intelectual, pero también esa formación, esa parte intelectual, siempre ha estado al servicio de las mejores causas. No se queda indiferente ante la realidad que vive el país, no se queda indiferente, sino que interpreta y hace su juicio de valor. Son pocos los artículos, son pocos los escritos que uno puede ahora mismo encontrar que tenga el nivel de reflexión a partir de una persona que tiene un sentido de pertenencia con esta sociedad, con este pueblo dominicano. Y es en este momento de crisis, no es porque la crisis empezó ahora, sino hemos vivido por años en crisis, en una crisis social, una crisis moral, en una crisis de valores, don Alfonso. Ahora, tú sientes ahora como que esto se destapa, esto se abre y empieza a enlodar a Títere y Mundate. Empieza a ver cosas que veíamos que era otra cosa, pero que no lo era. Y lo que Celedonio ha estado en los últimos tiempos, desde esa madurez, también hay que ver esa trayectoria de él. Eso es lo que tiene que producir. Así que no me sorprende lo que Celedonio con este artículo está publicando, porque viene haciendo el ejercicio, don Alfonso. Y da gusto leer todos los artículos que va Celedonio Jiménez escribiendo. Artículos puntuales, pero con unos detalles que se meten en el corazón mismo de la sociedad. Analiza la sociedad, ve la problemática social y luego entonces hace hasta cierto punto lo que él cree de lo que debe ser la sociedad, a lo que debemos aspirar. Y como usted resalta, don Alfonso, las escuelas, las universidades, tenemos que empujar a que nuestros alumnos lean estos artículos, se haga un debate dentro de las escuelas, los salones de clase, con un artículo como este. Porque tenemos que empezar por algún lado a hacer conciencia, don Alfonso. Es como tú comparar la realidad que estamos viviendo, pero desde un texto que nos permite a nosotros ver un poquito más, tener una mayor conciencia, que nos permita a nosotros ir más allá de las circunstancias, más allá de estas variables, ir más allá, a partir también de un tema conceptual de lo que deberíamos ser nosotros como sociedad. Y tenemos referente, don Alfonso, porque para hablar aquí de sociedad dominicana, de esa constitución como país, 1844, tenemos siempre que ir al referente de Juan Pablo Duarte. Y es desde ahí que tenemos nosotros que hacer toda reflexión que se haga en este país. Tenemos que ir a la constitución, esa primera constitución. Tenemos que ir, fíjense que en estos días estábamos conmemorando un año más del asesinato de Sánchez. Qué familia que aporta sangre por unos ideales. Y muchas veces eso pasa desapercibido. Entonces, don Celedonio lo que hace es que a nosotros nos permite recordar es que tenemos que ir más allá de lo que vemos, de lo que pasa en la sociedad y hacer una reflexión consciente, real, de que nosotros queremos un cambio, de que este país merece un cambio y que tiene que tener grandes transformaciones para que realmente estemos a la altura de estos ideales que nos propusieron y están ahí los padres de la patria. Entonces yo felicito a Celedonio, invito a los amigos televidentes que se busquen el artículo y vamos a darle lo que han leído, una segunda
lectura y a motivar a otros que lo lean, porque eso no puede quedar solamente en quedarse en esta reflexión que estamos haciendo nosotros, sino que ir realmente a encontrarnos con esta publicación del maestro Celedonio Jiménez. Lo importante que es en la vida actuar correctamente, actuar bien, asumir la responsabilidad como ciudadano. La gente tiene el derecho al progreso. Si estudió una carrera y se quiere mover a otra, hacerlo, pero hacerlo con la decencia y la competencia del lugar para buscar su propio crecimiento. Puede ser intelectual o puede ser económico. A eso se tiene derecho y nadie puede negar ese derecho a ningún ciudadano. Celedonio, con todo el talento que tiene y su dedicación, ha decidido seguir trillando el camino de la decencia, de la academia, de lo honesto, del servicio a la patria, desde el púlpito que él entendió conveniente y necesario y desde sus propias posibilidades o desde su propio amor o inspiración, el aula, el borrador, la tiza, la pizarra, los alumnos, los jóvenes delante de él para darle la cátedra necesaria, tanto del conocimiento como la cátedra moral que hace tanta falta en todos los tiempos, en todos los tiempos. Juan Francisco habla mucho de Sócrates, como ese hombre de una fortaleza moral, con 70 años, lo habían acusado y sabía que lo iban a asesinar. Le dejan abierta la puerta de la cárcel para que se vaya. Y él dijo que no. Y le preguntan que por qué no se va. Un hombre de mi edad, ¿qué va a hacer? A dar un mal ejemplo, ahí te da. Ahí te da, no se da mal ejemplo. Entonces, Celedonio siguió ese curso de su vida. Otros que fueron sus compañeros, incluso en la misma escuela de sociología en la universidad, se fueron sus condiscípulos, escogieron el camino diferente, el camino del enriquecimiento fácil e irregular, y hoy la sociedad no le guarda ningún respeto a esas personas. Y hay los de apellido Cabral que andan por ahí, que estudiaron sociología, estudiaron economía, estudiaron otra cosa, pero en la misma facultad, y sin embargo desde la sociedad no se le tiene el miramiento de respeto que se le tiene al maestro Celedonio. ¿Y ha estado el maestro Celedonio pasando hambre? No, vive modestamente de acuerdo a su nivel profesional, con decencia, levantó una familia honorable y ahí está, viendo los años pasar y cada día con más fortaleza moral, con más entrega a su país, entregado desde la trinchera que él ha entendido más conveniente, la academia, la escritura, el buen ejemplo, lo llaman de cualquier medio de comunicación cuando hay un momento de crisis para ver su ponderación, su valoración, porque es un analista de la cuestión social y política extraordinario. Y eso tiene un gran valor y eso tiene una trascendencia. El que acumuló dinero de una forma irregular no va a trascender con luz propia, va a trascender porque el pueblo lo va a estar mirando desde la malquerencia o de verlo con los mismos ojos que hoy ven a Jean Alain y cómo lamentablemente el pueblo llano se alegró de la desgracia de un ser humano. Y el ser humano no está estructurado espiritualmente para alegrarse de la desgracia de otro ser humano. Pero hay seres humanos que no se comportan como seres humanos. Entonces generan una conducta, una actitud o una espiritualidad en esa dirección de alegría en el colectivo popular cuando a ese ser humano, entre comillas, le viene la desgracia arriba. Entonces no, hay que procurar siempre el bien. Y le voy a leer para los amigos que nos siguen un último párrafo del artículo de Celedonio Jiménez. A las mujeres y hombres de la Procuraduría y del Ministerio Público tenemos que apoyarlos, sumarles nuestras energías y voces para reclamar que se le destinen a sus instancias los recursos necesarios para coadyuvar sin limitaciones ni tardanza con sus roles para la viabilización
de la justicia. Esto es fundamental para retornar la esperanza a los que con razón han perdido toda credibilidad en nuestras instituciones. Y dice Celedonio, ya es hora de establecer un régimen de consecuencias. Es hora de romper con la idea y con la práctica de anteponer groseramente los intereses personales o de grupos por encima del interés público, creyéndose muchos de los funcionarios en el poder en un momento determinado personajes incuestionados e intocables. Es tiempo de romper con la idea y con la práctica de creer que los fondos del Estado son fuentes para el incremento del patrimonio personal o familiar. Qué puntilloso, qué certero, qué necesario un hombre del pensamiento de Celedonio Jiménez. Yo me siento honrado de conocerlo desde hace más de 30 años. Lo conocí en el año 84, en las grandes batallas sociales y políticas de aquella década en que la juventud estuvo involucrada, y ahí nosotros que éramos muchachos veinteañeros, tanto Celedonio como yo, y todavía conservamos una amistad entre los buenos, como diría José Martí. Adelante, don Jacinto. Y yo creo, don Alfonso, que mirando la figura de Celedonio y comparándola con otros intelectuales del país, para mí de los pocos intelectuales que no ha empeñado su palabra, no ha empeñado sus ideas, sino que se ha dedicado a la enseñanza, a la reflexión, a la publicación. Y para mí es un referente moral, intelectual, don Alfonso, a seguir. Y realmente me siento orgulloso de conocerlo, porque mirando cómo la gente aquí se apandilla a grupos, buscamos intereses personales, a partido político, a movimiento, a gremio, pero al final lo que hay detrás es buscar intereses también personales. No veo así en lo que ha sido la vida de Celedonio Jiménez, y por eso tiene él esa libertad de escribir con esa mirada profunda, y no solamente con el mero hecho de criticar, no está criticando, es lo que hace que analiza y al mismo tiempo motiva y recomienda cómo deberíamos nosotros de movernos y caminar como sociedad, y sobre todo sociedad, y ponerle cosas concretas, cómo caminar como instituciones, y hablar del Ministerio Público como institución, hablar de la justicia, los jueces como institución, hablar de los políticos, hablar del Congreso como institución. Tiene que ser el garante, don Alfonso, para encaminar esta sociedad hacia mejores senderos. Y yo creo, mirando a partir de lo que plantea Celedonio, y siendo coherente a partir de lo que se nos ha prometido a nosotros como sociedad, un gobierno que está de turno, que está gobernando, primero nos ofrecieron que este será un gobierno de cambio. Ahora, yo creo que este cambio sea para bien, un gobierno de cambio para empezar a trillar camino como sociedad diferente, donde la justicia funcione, los valores, la ética, todo lo que es la equidad, muchas cosas, pero también, don Alfonso, se nos ofreció a nosotros que la justicia iba a ser independiente. Entonces, con esos dos elementos, un gobierno para el cambio, con una justicia independiente para el cambio, estamos hablando que estamos ahora en el mejor momento de la historia de los últimos años de este país, para realmente poner un numerito de que por lo menos una persona, un partido, realmente asumió la responsabilidad de lograr que este país pueda realmente dejar atrás los niveles de corrupción y empezar a exigirle a nuestros funcionarios, a nuestros políticos, un comportamiento ético, moral, y sobre todo cuando se está administrando
unos recursos del Estado que tienen que ir en equidad para mejorar la condición de vida de los y las dominicanos y dominicanas en este momento, con una deuda histórica que se tiene aquí y que a partir del dolo, de la delincuencia, del apandillamiento entre los políticos y los funcionarios y los benditos empresarios, tenemos estas grandes desigualdades sociales, estos males sociales, que al final ahí están comiéndose a nuestros jóvenes vivos, metidos en la droga, metidos en las cárceles. Todo el tema a nivel educativo que no nos deja ni siquiera pensar para seguirnos maltratando y atropellando, como hasta ahora hemos estado viviendo nosotros. Creo que es por eso que este artículo, esta reflexión de Celedonio, tiene que abrirnos el apetito realmente a nosotros poder crear espacio de debate, de discusión, de reflexión, para ir cambiando conciencia en nuestra sociedad. El artículo de Celedonio de hoy, sin que fuera su propósito, porque lo que es conceptuoso, lo que son principios, son inmutables, permanecen y dan respuesta a esas indelicadezas de la cotidianidad de la gente que no se respeta, y quien no se respeta no tiene respeto por los otros ni por la sociedad. Usted usó hace un momento, cuando empezábamos este segmento, una frase clave: crisis de valores. Y a propósito de una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que le dio ganancia de causa a un partido que en las elecciones pasadas no obtuvo el 5% y fue tipificado por la Junta Central Electoral como minoritario, y como tal entonces no entraba en la repartidera del bizcocho económico que el propio sistema de partido ha consensuado para repartírselo entre ellos. Ellos celebran su propio cumpleaños, tienen su bizcocho a costa de todo el pueblo, que son los fondos que entrega la Junta. Y entonces, esa sentencia, y viene esta en la prensa de hoy, en el periódico El Día, en la página 6. Sentencia del Tribunal Superior Administrativo revitaliza a una serie de partidos que andaban por ahí, entre ellos el PRD. Y a propósito de la crisis de valores que estamos comentando, esta organización no tenía vida política. Su presidente desapareció del escenario nacional. Nadie sabe por dónde anda, aunque tendrá que aparecer cuando se hurgue lo que ocurrió en el Ministerio de Relaciones Exteriores, si es que llega a hurgarse ahí. Salen en el día de ayer con una ofrenda 4 de julio por el día del retorno al país del PRD, y el secretario de organización de ese partido dice, acá está en la prensa recogido, le voy a leer un párrafo porque es una perla a propósito de todo esto. ¿Y dónde está acentuada o asentada la crisis de valores? Dice el señor Rafael Vázquez, a quien tiene un sobrenombre de Fiquito, es el apodo, ¿no? Rafael Vázquez alias Fiquito, dice, y lo cito: el PRD atraviesa por una de sus peores crisis desde el punto de vista político, sentimental y popular. Un partido que hoy lucha mendigando un tecnicismo judicial para pretender convertirse en partido mayoritario. Está confesando. Dice, un partido que hoy lucha mendigando un tecnicismo judicial para pretender convertirse en partido mayoritario. No tienen vergüenza. Los antivalores o los valores negativos se han invertido, los valores fundamentales de la sociedad humana, en esta calaña de políticos. Cómo proclaman su propia podredumbre moral, su propia falta ética, y lo proclaman así. Eran las 10 de la mañana con todo el sol radiante, porque si lo dicen a las 2 de la mañana, pero no, a las 10 de la mañana, es una desfachatez, es una desvergüenza. De ahí la fortaleza de esa prédica moral del maestro Celedonio Jiménez. Estamos ante una clase política que son unos buenos para nada. Y este párrafo yo lo voy a guardar porque esto lo voy a leer con alguna frecuencia
y lo voy a compartir además con Juan Francisco, que tiene también ese discurso ético al estilo Celedonio Jiménez. Pero bueno, son de las cosas de este mundo de Dios, don Jacinto. Cuando uno ve ese tipo de político, eso le da mucho más fuerza a ese discurso moral, institucional de don Celedonio Jiménez. Pero don Alfonso, en esa reclamo ante la Junta para ser partido mayoritario, o por lo menos otros partidos, por lo menos que le suban al 1%, ahí lo estaba comandando esa pandilla, la estaba comandando el expresidente Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo. Su santísimo. Con el PRD y ese grupo de partidos fue que se pusieron de acuerdo para ir juntos a reclamar y cada uno beneficiarse a partir de lo que está buscando. Algunos que lo reconozcan como partido mayoritario y otros por lo menos que tengan el 1%, porque eso implica poder gozar del pastel, de los fondos que da la Junta a los partidos políticos. Y así es, don Alfonso, y mantener la vigencia de muchos de ellos que iban a perder hasta cierto punto su membresía porque no sacaron ni siquiera el 0.5%. Pero ahí vamos, don Alfonso. Ahí vamos. Tenemos que ir a la pausa, don Jacinto. El hermano Héctor Miolán me pregunta, bueno, primero saludo para Alfonso y demás. ¿Dónde puedo encontrar el artículo del profesor Celedonio? Periódico El Día de esta fecha, de hoy, en la página 10. De todas maneras, Héctor, le haré una copia y te la envío por WhatsApp o por Facebook. Vamos a la pausa. Se busca digital y se manda por WhatsApp. Se busca digital y se manda por WhatsApp. Bueno, vamos a la pausa y retornamos con Rosa Margarita Salazar, una intelectual venezolana desde Caracas con nosotros después de la pausa. Vengo con Jacinto Ascensión y Rosa Margarita Salazar. Vamos a la pausa, Control Master.